Muy bien, hermanos, pues buenas noches y gracias por conectarse. Gracias por estar acá. Hemos tenido ya una reunión en la que entendimos un poquito el contexto del por qué las iglesias en casa. En el primer siglo, esta fue la manera en que la iglesia creció. Eh, Esta fue la manera en la que cada persona tomaba su lugar en el cuerpo de Cristo y cada hombre, cada líder en su hogar era protagonista de este sueño de ver el mundo conquistado. Y vaya que lo lograron. No hay manera de verdad de crecer el reino cuando cada uno de nosotros, si es que cada uno de nosotros no toma su parte. En la historia de nuestra iglesia, en la historia inmediata de nuestra iglesia, ¿no? Los últimos 30 años, la iglesia creció de manera exponencial, justo en estos, bajo estas condiciones, bajo estas convicciones, hermanos, levantándose, tomando su lugar, sintiendo y entendiendo que son protagonistas de la salvación de los millones de personas que están alrededor de nosotros. Siempre habremos de mirar a nuestro alrededor y pensar de esta manera, ¿no? ¿Cuántos millones faltan? Y eso trae a nuestro corazón sin duda un compromiso. Así que pues hermanos, hoy tenemos la segunda clase de este taller de liderazgo de Iglesias Casa y hoy vamos a hablar acerca del propósito de liderazgo. Entendimos el modelo basado en la vida de Jesús, basado en la iglesia, en el libro de los Hechos, y el día de hoy vamos a hablar del propósito, ¿no? No sé si voy Del a por qué subir link. razón nosotros necesitamos enfocarnos en en nuestro corazón, en el propósito del por qué servimos, por qué hacemos las cosas. A veces pensamos que esto es algo quizás de la moda de nuestra iglesia, pero hermanos, algo que debemos de entender es que la palabra de Dios nos enseña estos propósitos y eso es lo que vamos a descubrir hoy, que hay un propósito muy profundo, ¿verdad? Que nos llama al servicio, nos llama a levantarnos y nada tiene que ver con el apellido de una iglesia, sino más bien con la convicción profundamente arraigada en las escrituras. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tener una oración, vamos a iniciar de esta manera y vamos a poner en las manos de Dios nuestra reunión. Un segundo. Okay. Muy bien, vamos a orar. Mi Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, aprecio mucho el deseo, el llamado que tú has hecho a nuestras vidas como hombres. Y Dios, nada nos hace más enfocados, Dios, en las victorias espirituales en nuestra vida que Padre, atender tus propósitos. A veces peleamos, Dios, con nuestras debilidades, con Dios alrededor las situaciones que nos pueden poner en crisis. Dios, pero sí, pero cuando estamos enfocados en ti, cuando estamos enfocados en tus propósitos, hay cosas que tú te encargas de hacer por sí solas, solucionarlas, eh, dar a nuestra vida, Dios, paz, dar a nuestra vida, Señor, fortaleza. Dios, y todo, Padre, porque estamos enfocados en ti, porque nuestra vida, Señor, se enfoca en honrarte, en servirte, y tú entonces haces todo lo demás. Ayúdanos como hombres, Padre, a dejar, Dios, en tus manos nuestra vida y permítenos hoy escuchar la voz de tu Espíritu, Dios, trabajando, Dios, en nuestro corazón
y ayudándonos a entender estos principios que hay detrás, Señor, de liderazgo en la iglesia. Padre, que no es un llamado a personas en específico, sino a cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor. Quédate pues en nuestras vidas en este tiempo y que tu Santo Espíritu, Padre, nos hable a cada uno de nosotros en nuestro corazón. En Jesús te lo oramos, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues el propósito del liderazgo tiene que ver con el servicio. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de algo que quizás no es, bueno, realmente no es natural en la vida del hombre. Nosotros por nuestra tendencia somos más personas, somos hombres más que tendemos a que nos sirvan, a que las cosas estén a nuestro servicio. Y en nuestro mundo occidental, hermanos, hay una carga, pero demasiado fuerte, ¿verdad? En ser personas apáticas al servicio y más bien ser personas que se valen de recursos, que se valen de poder, que se valen de tantas cosas para obtener que alguien nos sirva, ¿no? Que alguien nos dé y en su mayoría decimos, bueno, me lo he ganado, pero pareciera ser que no tenemos ese chip en nuestra vida y que no tenemos esa intención de servir, y de llegar a un lugar y decir, ¿para qué soy útil? ¿No? No es nuestra mentalidad. El cristianismo trae a nuestra vida un corazón, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, como lo vimos en la clase pasada, y nos ayuda a entender que nuestra razón de existir dentro del cuerpo de Cristo es una. Y vamos a leerlo aquí en Efesios 4, del verso 11 al 16, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios. Y mira lo que dice aquí, para la obra de servicio. De pronto decimos que el liderazgo es para los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, ¿no? Pero lo que entendemos por esta escritura es que Dios utiliza a unos cuantos para capacitar a muchos. ¿Te acuerdas de la ley de Pareto? El 20%, ¿no? Capacita, entrena al 80%, pero ¿para qué? Para el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, dice esta escritura, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El liderazgo en la iglesia tiene el propósito de capacitar. En otra traducción dice preparar para un trabajo de servicio al cuerpo de Cristo. Esta es la intención de que todos estemos orientados hacia el servicio. Entonces, qué bueno que estás conectado aquí. Quizás tú dices, bueno, yo no soy líder, yo he dirigido, a lo mejor has dirigido en algún tiempo en la iglesia, pero el servicio es para todos. El servicio, el entregar nuestra vida al propósito de Dios para ayudarnos a crecer mutuamente, como dice esta escritura, y ser edificados en el amor de Cristo. Esto es algo que Dios nos llama a cada uno de nosotros y no distingue, no papeles como roles como los que menciona aquí, ¿no? Que son roles de la iglesia, ya de una estructura en la que hombres como pastores, evangelistas, maestros, profetas, que se dedican
en cierta forma a la enseñanza. Pero es importante que entendamos esto, ¿no? Dios quiere que nos capacitemos para la obra del servicio, para que tu vida sea útil en las manos de Dios. ¿Qué beneficios espirituales acarrea la obra de servicio? Una de las cosas que vemos aquí es el verso 12, dice que es la edificación de la iglesia, la construcción personal. Dios nos mira como personas que necesitan ser construidas y entenderás esto desde que llegaste a la iglesia. Cuando tú llegaste, se te dieron recursos, ¿no? Se te dieron convicciones que a lo largo de tu vida te han servido. Has defendido tu fe por cómo tú fuiste construido. Pero Dios quiere que nuestra vida siga construyéndose y además de eso, ¿verdad? Permitamos que nuestra vida construya a otros. Este es el trabajo, ¿no?, de Dios para nosotros, para todos en la iglesia. El verso 13 dice que a través de esta construcción nosotros vamos a tener unidad por la fe y un conocimiento más profundo. Así que en el servicio, ¿verdad? Existe esta manera de ayudarnos a través de la consejería, a través de dirección, de liderazgo, evangelismo, a través de ministerios. Y todo esto nos ayuda a conocer más de Dios. Muchas veces en mi vida he tenido experiencias con diferentes hermanos que me han discipulado, de conocer diferentes facetas de Dios. En mi temprana edad y aún como ministro, tuve la oportunidad de ser discipulado por Héctor Cruz, y una de las cosas más increíbles que recuerdo de su vida conmigo, ¿verdad? Fue como haber conocido la compasión de Dios a través de él, de su carácter, de cómo él era conmigo. Y de verdad que te cautiva y que te ayuda a ti a crecer también. Dios, hermanos, a través de cada persona, vamos a identificar, y yo creo que tú te das cuenta, ¿no? A través de cada uno de nosotros, Dios se revela y nos muestra parte de quién es Él a través de las fortalezas que hay en cada uno de ustedes. Así que todos somos esenciales en la construcción de la iglesia. Quizás tú piensas, yo no, claro que sí. Hay hermanos aquí que por naturaleza son súper animantes, ¿no? Hay hermanos aquí que por naturaleza son súper exigentes en un sentido de diligencia, de cómo hacer las cosas. Y esas cosas construyen nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han traído enseñanza a mi vida aún, no? En la manera de ser. Algunos de ustedes son súper generosos, ¿no? Pienso en Pedro, pienso en Lalo, ¿no? Pienso en Toño, que siempre es positivo, que siempre está animado. Estas cosas, hermanos, nos ayudan a crecer. Por eso debes de entender y debes de creer con todo tu corazón que tú eres una persona importante en el trabajo de Dios construyendo a la iglesia. Entonces, tú eres protagonista del servicio en la iglesia y por eso es importante, ¿no? Estos beneficios espirituales, claro que son increíbles, ¿no? ¿Cuál es la forma bíblica de ejercer el trabajo de servicio? Si nosotros cambiamos nuestra idea de esa idea egoísta, egocéntrica, ¿no? Orgullosa de pensar en el liderazgo como una posición de poder, estamos acabados. En la iglesia no podemos pensar que es una posición de poder. De hecho, algunos lo entienden también que no quieren, ¿no?, una posición de liderazgo, pero en realidad es como lo estamos hablando, es un llamado a todos, es un llamado a ti que eres joven cristiano, ¿no? Que te pongas la pila, la convicción del servicio. ¿Cuál es la manera de ejercer este propósito de Dios para nosotros? Bueno, dice la Escritura que debemos de, profesando la verdad en amor, todos creciendo y edificándonos en el amor. El ingrediente clave es la verdad y todo hacerlo con amor. En la iglesia necesitamos, hermanos, crecer en esto. Qué difícil es a veces, ¿no? Hablar con amor.
La verdad, a veces no, el querer hablarle la verdad a alguien o nuestra verdad nos da la autoridad para hacerlo con enojo, ¿no? Para hacerlo con cierta, una actitud de juicio, sí, justiciera, pero en esa justicia propia, ¿no? Los fariseos eran en un sentido así, eran faltos de misericordia y de compasión. De repente quizás hablaban verdades, pero lo más tremendo de ellos es que hablaban la verdad sin amor. Para nosotros es importante, si vamos a servir, siempre hallemos esto en nuestro corazón. Dice, al dirigir una charla bíblica o al dirigir una iglesia a casa, estamos ejerciendo un trabajo de servicio eh, para Dios y debemos esperar lo siguiente, que Dios nos ayude, ¿no? Y este servicio nos ayude a edificar la iglesia y a edificarnos personalmente. Algo sucede detrás de esta convicción cuando nosotros tomamos la decisión de servir, también nos edificamos en nuestra vida, también crecemos. Yo creo que los tiempos en mi vida espiritual, de pobreza, de vacío, era cuando solamente esperaba. Y quizás tú compartes esto conmigo, ¿no? Si tú has estado ahí o te sientes así, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida cristiana? Eh, y es que este es el motor del Espíritu en nuestra vida trabajando. Necesitamos servir para seguir creciendo. Eso es porque ese es el propósito. En la iglesia no es sentarte, ¿no? En la iglesia no es recibir nada más. Realmente la iglesia es llegar y servir. ¿Para qué puedo yo, no, ser utilizado por Dios? Dice que esto también que nos ayude a descubrir más profundamente cómo trabaja Dios. Eso es increíble, cómo Dios trabaja a través de cada uno. Cuando hermanos comparten la Santa Cena, ahora me imagino que ya te habrá dicho tu líder de familia, ¿verdad? Que tenemos un plan ahora de todos los domingos, lo estábamos haciendo un poquito diferente, pero ahora todos los domingos una charla se hace cargo del servicio, de todos las participaciones, ¿no? Y esto es algo que necesitamos, porque todos necesitamos servir, ¿no? Y lo más increíble de esto es que de repente te empiezas a dar cuenta cómo hay hermanos que descubren cosas en las escrituras que llenan el corazón, ¿no? Que nos animan, que nos arman de fe. También dice aquí el número 3, que nos lleve a madurar, ser más como Cristo. Es el propósito del servicio, que seamos cada vez más y más como Cristo. Una de las cosas que Pablo experimentó cuando tú lees Hechos 20, Pablo tiene una plática con los ancianos de Éfeso. Él se está despidiendo. Se le acaba de decir un profeta que va a ser tomado, ¿no? Y que va a ser apresado. Y los hermanos no se quieren despedir de él porque pareciera ser que y sí, fue la última vez que parece que lo vieron, pero él dice que él sintió en su corazón un dolor muy grande como el de Dios, que el de Dios siente. También en Gálatas dice, sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en su vida. En el servicio, hermanos, nosotros vamos a descubrir cómo es que Dios siente, cómo es que Dios es, y eso es increíble porque nos ayuda a crecer. El último punto acá es que hagamos todo hablando con la verdad y con mucho amor. En el mundo, como te decía, y aún sin Dios, muchas personas pueden hablar la verdad, pero son hirientes, ¿no? Son mezquinos, emiten un juicio muy duro. Y en la Biblia lo que la Biblia nos enseña es que nosotros necesitamos ser personas llenas de amor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tratado con amor por alguien en la iglesia? No duro, no sarcástico, no indiferente, no frío, sino con amor, con compasión, te hablaron las verdades y dijiste, es así, pero te las hablaron haciéndote sentir amado. En realidad, hermanos, ese es el llamado de Dios para nosotros. Esto es lo que produce el servicio, el liderazgo y este papel que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermanos, nos pone en un lugar donde
Lo que Dios desea de nosotros es que siempre seamos genuinos, verdaderos, enfocados en la verdad de su palabra, pero más, sobre todas las cosas, que estemos llenos de amor. Y esto es algo que es increíble, porque solo en la iglesia no se puede dar. Veamos a Jesús. Vamos a ver rápido algunos pasajes. Algunos son un poquito largos, pero lo que quiero decirte es un día en la vida de Jesús, un día en su ministerio. ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué cosas podemos observar de su carácter? Porque finalmente el propósito de nosotros es imitar a Jesús, crecer como Él era. Y esta es la idea de un líder, ¿no? Esta es la idea de alguien que va a tomar el lugar en una iglesia casa. El deseo es que sea como Jesús. Recuerdo, y bueno, son de esas historias que vivimos en el reino, ¿no? Pero recuerdo en la ciudad de Satélite en el 90 y que era 92, finales del 92, eh, con un evangelista y aquel evangelista ardía, ¿no? En ira, así lo puedo decir, en ira, aparente celo de Dios, pero la manera en que trataba las cosas era incendiaria, ¿no? Y lastimaba, y eran nuestras formas de antes. Muchos de nosotros llegamos a pecar contra la iglesia, contra hermanos, tratándolos de una manera muy fea, ¿no? Muy humana. Y curioso que si queriendo ser tan celosos nunca pudimos entender escrituras como estas que revelan quién es Jesús, cómo es Él. Mira lo que dice esta escritura. Vamos a ver 3 escrituras así muy rápido acerca de cómo fue Jesús. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido el mismo acto de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Cómo está? Como esta pregunta le estaba entendiendo una trampa, con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa, pero para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué cualidades descubres de Jesús en esta escritura? Si tienes ahí manera de meterte en el chat y puedes tener aquí alguna respuesta, va a ser increíble poderla compartir, ¿no? Pero ¿qué descubres qué cualidades tú descubres en Jesús? Aquí los estoy esperando. Ok. Paciencia. Amor para perdonar y no juzgar. Compasión y inteligencia, ¿no? Mucha sensatez, perdón, gracia, sabiduría. Qué increíble, hermanos, que podemos notar esto. Porque estas son las cosas que necesitamos enfocarnos cuando nosotros servimos. ¿De qué nos podemos vestir? Pues de Jesús. Esto es lo que vale, ¿no? No vale una posición. Antes pensábamos eso, que valía la posición para imponernos, pero Jesús nunca se impuso. Jesús demostró compasión, misericordia, perdón y autoridad también contra los fariseos, ¿no? Entonces es importante que nosotros apreciemos esto, ¿no? Compasión y perdón son cualidades del carácter de Jesús que
nosotros debemos de imitar cuando servimos, cuando tomamos una posición, ¿verdad?, de servicio. Lo que más nos debe de identificar es esto, no nuestro mal carácter, no nuestras malas formas, ¿no? Hay una sabiduría detrás, una sabiduría de Dios detrás de una persona que tiene compasión, porque una persona que tiene compasión ha logrado entender lo que está pasando. Y detrás de lo que está pasando, ¿verdad? Esta sabiduría le ayuda a mostrar compasión y a actuar de la manera correcta, como lo hizo Jesús, mostró perdón. Cuando no somos espirituales, de pronto nosotros podemos entender la realidad, la verdad de lo que está pasando, pero podemos ser como los fariseos, ¿no? Llenos de juicio, llenos de dureza. Dios no desea eso en el pueblo de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros sea como Jesús, ¿no? Que muestre compasión y muestre perdón. Más adelante, si seguimos leyendo la historia, recuerda, todo esto le pasa a Jesús en un día. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieras quién soy, sabrían también quién es mi Padre. Aquí volvemos, ¿no? A mirar a Jesús en acción y lo miramos dialogar, lo miramos dar explicaciones y lo miramos interactuar con personas que estaban queriéndole poner una trampa. Cuando tú te das cuenta de que alguien tiene intenciones por ahí que no son realmente buenas, ¿no? Que son intenciones pues sí, con una mala intención que se disfraza, ¿no? Y de repente entiendes como que algo quiere hacer mal, ¿no? Jesús en esta escritura es alguien que se llenó de valor para hablar la verdad a las personas. Normalmente uno se intimida, normalmente cuando alguien te quiere hacer mal, empiezas a sentir como, híjole, un poquito de temor. Pero Jesús fue alguien valiente, y como esta escritura, tú puedes encontrar muchas otras en las que Jesús enfrentaba las circunstancias, enfrentaba las situaciones lleno de valor, lleno de convicción. Hay muchas situaciones que nosotros vamos a enfrentar cuando en la iglesia, cuando tomamos, Dios nos da esta oportunidad de servir, vamos a encontrar muchas situaciones. Quizás algunos de nosotros tenemos historias que podemos hablar, que podemos comentar, ¿no? De pronto en las que tuvimos que hacernos de valor. Hablar la verdad también no es algo sencillo. Hablar la verdad requiere valor, ¿no? Requiere, ok, vamos a sentarnos, va a ser difícil, vamos a hacerlo y vamos a hablarlo con valor, pero también con mucho amor. Seguimos leyendo y miramos a Jesús, ¿no? Hablando con ellos mismos, con estos mismos judíos, y les dice estas palabras. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De pronto miras a Jesús como viendo que hay quienes tuvieron buena respuesta y además de eso se acerca a ellos y inicia un diálogo en el que él, ¿verdad?, se convierte en un consejero, en el que él se convierte en una persona que les hace saber de una manera más precisa lo que ellos necesitan.
A veces nosotros dejamos las cosas así, ¿no? Somos personas que tienden más a la superficialidad que a ser profundos. Pero Jesús se dio cuenta de que personas estaban recibiendo eh, el mensaje, y además de eso los anima a que si realmente están queriendo hacer la voluntad de Dios, como tú y yo entendemos esta escritura, pues lo hagan, ¿no? De una manera más profunda y más fuerte. Así que la instrucción y la consejería era necesaria, ¿verdad? Bueno, fue parte de la vida de Jesús con sus seguidores. Si te fijas, nosotros en la iglesia tenemos un llamado, y es una convicción que hemos enseñado, que Dios nos ha llamado a aconsejarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros, y este es un papel importante. La mayoría de nosotros puede entender muy bien esto cuando pensamos en nuestro pasado, cuando pensamos, quizás tú viviste tu etapa en la religión tradicional, ¿no? Quizás tú fuiste católico, quizás no lo fuiste, pero la idea de escuchar de Dios era llegar y irte, ¿no? Llegar a escuchar en un lugar, participar quizás de las canciones, igual en el caso de muchos que estuvimos en una iglesia evangélica, ¿no? Llegar y escuchar y irnos con nuestras reflexiones en el mejor de los casos, pero nunca alguien se acercó para buscar profundidad, para buscar una retroalimentación, para buscar aconsejar de una manera más profunda. No es la forma, ¿no?, de muchas iglesias. Y en esto, hermanos, necesitamos entender que es súper valioso lo que la Biblia nos enseña, porque Jesús fue así. Por eso es que nosotros buscamos esta retroalimentación, ¿no?, en el discipulado, en ayudarnos unos a otros a entender más las escrituras. Esto es algo que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo así, porque Jesús fue así con las personas. Jesús también fue pastor, y también fue un pastor que cuida, un pastor que alimenta, un pastor que dirige, ¿no? Un pastor que corrige el camino, y también un pastor que además entrenó, que además les decía cómo se debían de hacer las cosas, les explicaba. Fíjate lo que dice aquí en Juan 9, del 1 al 6. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. La actitud de Jesús, ¿verdad?, es una actitud permanente de hacer la obra de Dios. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Dice: mientras esté en el mundo, lo que yo necesito hacer es la obra de Dios, el llamado de Dios para nuestra vida. Es exactamente, ¿verdad?, lo que Pablo predicaba en Efesios. Dios nos ha llamado a hacer a su obra, ¿no? La obra del servicio. ¿Cuál? De amarnos unos a otros, de hablarnos la verdad de Dios a unos a otros, y de construirnos unos a otros en el cuerpo de Cristo, imitándolo y siendo más como Él. Dice esta escritura: mientras es de día, necesitamos que hacer el trabajo de Dios. El servicio, el liderazgo en la iglesia, no es un llamado para ciertas personas, sino es para todos. Y en el corazón de Jesús había esta convicción: todo el tiempo yo necesito estar enfocado en servir, hacer el trabajo de Dios. Mientras esté en el mundo, dice: yo soy la luz del mundo. Esto es algo que necesitamos entender, que debe de, hermanos, de doler y de cortar nuestro corazón. En cada lugar. Y yo lo pienso para mi vida, y pienso que muchas veces como misionero
me sentía así. Y creo que con tristeza puedo decir, hey, ya no tengo tanto ese sentimiento, ¿no? De soy el único, ¿no? Que puede salvar aquí en mi trabajo, en la ciudad. Caminaba en Centroamérica, ¿no? Igual recientemente, ¿no? Cuando estaba en San Luis de Potosí, muchos momentos en mi vida aquí en Querétaro, en el que he sentido eso en el corazón y caminas con esa sensación de soy la luz del mundo, ¿no? O sea, y yo puedo darle luz a las personas. ¿Qué estás haciendo, no? Mira cómo la Biblia nos enseña. Mira cómo la Biblia nos inspira, ¿no? A ser como Jesús, ser una persona que entiende que puede llevar a otros a la luz, ¿no? Que puede como pastor conducirlos, ¿no? Así que no podemos desperdiciar, hermanos, el tiempo que Dios nos da en esta vida. Es muy corto. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para salvar a las personas? Muy poco. Si podemos servir, hermanos, si tenemos este llamado de Dios para nuestra vida, hagámoslo, ¿no? Pongamos el corazón de Jesús en nuestro corazón y imitémoslo. Así que estas son las cosas que necesitamos nosotros poner en práctica, ¿no? El llamado de Dios es a desarrollar estas cualidades en el servicio dentro de su pueblo. ¿Qué cosas? Necesitamos compasión, ¿no? Por los perdidos. Así era el corazón de Jesús, ayudar a la gente, ¿no? Valor para confrontar cuando es necesario con amor. Esto es lo que hace un pastor, alguien que está buscando lo mejor para otro, ¿no? Aconsejar e instruir constantemente. No podemos nosotros, y tú vas a llegar a un momento en tu vida en que no puedes dejar de hacerlo. El trabajo de Dios que te tiene a ti es que tú reproduzcas las convicciones que adquieres, que tú reproduzcas en otras personas. Y esto es lo increíble, ¿no? Pastorear y entrenar al mismo tiempo. Esto es algo que nosotros podemos hacer imitando a Jesús, y nuestra actitud correcta debe ser: mientras tengo vida, hay que hacer el trabajo de Dios. Parece ser que algunos quieren ya un año sabático en su vida. Y la verdad, hermanos, lo que te decía al principio, la vida cristiana nunca se va nunca va a tomar sentido en tu vida, nunca vas a sentir plenitud en tu vida hasta que tú no estás sirviendo. Por eso es importante que tomes este llamado de Dios, por eso es importante este taller, porque necesitamos tener un espíritu, ¿no? Un corazón que quiere servir, porque Dios, hermanos, espera de nosotros estas cosas. Así que, pues esta es la segunda clase. Vamos a